auditorio la semana pasada le conté que la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió la denuncia que presentó el diputado del PAN, Germán Martínez, en contra de la reforma al Poder Judicial, la militarización y la ley de amparo. El panista destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría llevar a cabo audiencias en México sobre la reforma judicial. Puede haber algunas medidas cautelares que lo sancionen y que la presión internacional haga que se posponga la elección de jueces, por cierto, en este 2027. Y justo para hablar de este tema, saludo al diputado federal del PAN, Germán Martínez Cázares. Gracias, diputado, por aceptar esta charla. ¿Cómo está? Al contrario, bien, buenas noches, Michelle. Me da mucho gusto estar. Al contrario, gracias a usted, muy amable. Pues hay que ponerlo muy claro, diputado Germán Martínez, es por la ley de amparo, la reforma judicial y la militarización. Es decir, son tres procesos los que han solicitado ante la Corte. Sí, Michelle, es un poco complejo de decirlo, pero la verdad es que lo puedo explicar muy sencillo. México tiene un compromiso internacional que se llama Pacto de San José y en él estamos obligados a tener tribunales competentes, independientes e imparciales y a tener dividida la vida civil de la vida militar. Y hoy ya se ha militarizado el país, se ha confundido lo civil con lo militar y ya no tenemos tribunales competentes, imparciales, independientes, porque los sorteamos y luego los elegimos con un acordeón y con una movilización partidista. Para nadie es un secreto que Morena movilizó a sus simpatizantes para elegir a los jueces y eso fue lo que fuimos a denunciar. Sí. ¿Por qué? Porque a México ya se le había condenado por estos asuntos, porque no teníamos jueces imparciales, porque no teníamos lo que los abogados dicen se llama tutela judicial efectiva, porque no teníamos eso en unos casos en los que ya la Corte revisó y nosotros estamos pidiendo que la Corte supervise el cumplimiento de esas sentencias que ya emitió contra México. Está autorizada la Corte a supervisar el cumplimiento de las sentencias de la Corte en unos asuntos que ya había sancionado, que ya había sentenciado. Entonces nosotros fuimos a decirle, ojo, Corte, te está timando el gobierno mexicano de Morena, te está engañando, está fraudeando en el cumplimiento de los derechos humanos de tener jueces imparciales y está confundiendo la vida civil con la militar. Sí. Por favor, atiéndenos y por favor, lo que acaba de decir usted, Michelle, es correcto. Pues nosotros queremos que por lo menos se posponga la elección y eso yo creo que ayuda a la presidenta a que piense bien las cosas. Creo que hasta la presidenta del INE, la señora Tadei, quiere que no se simultáneen las elecciones de gobernador, de diputados en el 27 y de muchos alcaldes con las de, ya de por sí complejas, con las de jueces que pues han sido fraudulentas porque son de acordeón. Y hay mucho que corregir sin duda rumbo al 2027 y algunos consideran que todavía se está a tiempo. Mencionaba, diputado Germán Martínez, de un acuerdo internacional. Se trata del Tratado de San José, que fue firmado en 1969, justamente ahí en Costa Rica, que a grandes rasgos habla de la violación a derechos humanos y que consideran ustedes, y su abogado también lo ha dicho acá en Fórmula, que en todos estos tres casos, tanto en la ley de amparo, en la militarización del país y también la reforma judicial, se están violando los derechos de los mexicanos y eso como principal argumento. Ahora, una vez, además, lo que me doy cuenta es que fue entregado en diciembre y ya tienen respuesta, ¿no? Muy rápida, además, por parte de la Corte Interamericana. La pregunta que tengo sobre esto es si fue una nota, les entregaron un documento de recibido o si ya hay un proceso en camino. No, nos entregaron, no, pues nosotros fuimos, yo personalmente fuimos a la Corte a San José a entregar y ahí nos sellaron de recibido. Pero tengo el documento aquí ya donde nos notifican que lo admiten y que le van a decir al gobierno de México, que le van a decir a la propia comisión en Washington y que le van a decir a los representantes de las víctimas de los asuntos que le digo que ya nos habían sancionado. Sí. Los famosos, los conocen los abogados, el caso Radilla Pacheco, Fernández Ortega y Rosendo Cantú, esos casos les van a decir a los representantes también que nosotros fuimos a denunciar esto y ya
inicia así el procedimiento. Yo quiero destacar, Michelle, que no puede México estar con una doble cara. No puede estar, por un lado, pidiendo que le firmen un tratado de libre comercio y que cumplimos nuestra palabra internacional en un tratado de libre comercio, y al mismo tiempo desdeñando lo que acaba usted de decir muy bien, un convenio de derechos humanos. Así se llama, Convención Americana de Derechos Humanos. El Pacto de San José, que efectivamente fue firmado en San José, en Costa Rica, y ahí está el tribunal, ahí está la corte. Entonces, no podemos estar en asuntos de dinero y mercantiles extendiendo la mano y rogando que nos firme Estados Unidos, y en asuntos de derechos humanos, en asuntos de libertad de expresión para los periodistas como usted, o para los juzgadores, o para los ciudadanos, estar omitiendo o diciendo que no leímos o que no hacemos caso, o burlándonos de la Corte, como nosotros consideramos que se está burlando México de la Corte al no tener jueces imparciales, competentes, independientes para dictar justicia. Estos jueces de acordeón no valen, y no se vale mezclar la vida civil con la militar, como ya nos condenó México. Eso es de confianza, eso es de prestigio de un país que no puede estar estirando la mano para asuntos de negocio, de dinero y de dólares, y que le importen un comino la vida y los derechos humanos de los mexicanos. Diputado, entendemos es todo un proceso legal a grandes rasgos, es decir, en formato internacional. La pregunta que nos hacemos, bueno, aceptan este documento, se notifica a México, se notifica a Washington, obviamente. ¿Se ha emitido alguna medida cautelar por lo pronto? ¿Hay algún puente tendido respecto a este hecho para comenzar? No, lo podemos pedir y la Corte lo puede dar. Ok. Se llama medidas provisionales. ¿Las han solicitado? Nosotros en un principio las solicitamos, pero las podemos volver a solicitar, o las puede solicitar Washington a la Corte, a San José. Y efectivamente, yo quiero señalar que es muy rápido. Y fuimos el día 2 de diciembre del año pasado, y exactamente 2 meses después nos contestaron. Si le quitamos además los días de vacaciones, pues esto fue en 1 mes y medio que nos contestaron. ¿Se pueden pedir medidas cautelares? Sí. ¿Se puede pedir una visita? Le llaman visita in situ, o sea, en el lugar, Sí. venir, que vengan ellos. Se va a desarrollar ahorita el 9 de marzo una en Guatemala. Es un asunto ordinario que hace la Corte o la Comisión. Las pueden pedir cualquiera, incluso las pueden pedir las víctimas. El gobierno de México lo puede pedir, y Sí. sería un buen argumento para posponer las elecciones judiciales. Estamos planteando una sola versión de los hechos, por así decirlo, diputado Germán Martínez. ¿Qué pasa de los que pueden defenderse de esta denuncia, de esta queja ante la Corte Interamericana? México, el gobierno de México tendría que disponer de abogados. ¿Cómo se defenderían de esta situación para entenderla? Porque es inédita, no hay un precedente en nuestro país. No, es un escrito atípico, incluso le llamamos innominado porque no tiene nombre, no es en sí una demanda como las del amparo, una queja. Sí, efectivamente, ¿qué va México, qué va a hacer? Pues México lo tiene que informar a la Cancillería tiene un embajador en la OEA, que es Alejandro Encinas. Eso es el representante legal, digamos, del país, de México, para que conteste lo que nosotros dijimos en 155 hojas que escribimos, nuestra denuncia, nuestro escrito, nuestra demanda, como le quieran llamar, tiene 155 hojas donde le comprobamos a la Corte que no se están cumpliendo las sentencias, y le rogamos que active la supervisión de cumplimiento de sentencia. Y ahí en el documento que le acabo de enseñar, Sí. ahí dice que eso ya se fue a la unidad de supervisión de cumplimiento de sentencias. Es decir, está admitido, el procedimiento está admitido, y por lo tanto nosotros creemos que la Corte va a tener interés en esto y va a tratar de remediar el desastre de justicia que tenemos. Nada más basta con ver a la Corte, con ver los espectáculos que da la Corte, y con esos podríamos nosotros posponer
Se puede hacer una repensar. calificación bastante rápida, además, diputado Germán Martínez, ¿no? De la capacidad de Sí, la Corte, no generalizando, pero sí por algunos actores. Y me queda un minuto, diputado, yo le agradezco mucho esta charla. Por último, ¿qué al espera? contrario. ¿Qué espera como respuesta del gobierno de México? No, lo digo con toda humildad, con toda tranquilidad. Del gobierno de México, pues la verdad es que a lo mejor defienden la reforma, pero yo esperaría del gobierno de México sensatez. Yo esperaría que contestara con prudencia para revisar lo que estuvo mal de la reforma judicial y poder reformar la reforma al Poder Judicial. No pasa nada. El INSABI, que tanto querían, lo modificó el propio López Obrador, corrigió. Ahora se puede modificar esto para acercar la justicia, para que no sea una justicia que se venda o para que no sea una justicia de consigna, para que no sea una justicia donde el dinero mande, donde la corrupción mande y se pueda modificar de manera tranquila. Diputado Germán Martínez, gracias por esta charla y permítanos estar en contacto para seguir actualizando pues cualquier información que venga de la Corte Interamericana. Estoy a la orden, Michelle. Es un gusto. Buenas Un noches. gusto, buenas noches, gracias, diputado Germán Martínez, diputado por el Partido Acción Nacional.